Bueno, buenos días. Somos tres aquí, así que os miraré a vosotros. Yo me llamo Nicolai, soy estudiante de doctorado, estoy terminando mi segundo año en la Universidad de Alcalá y os voy a presentar una web que hemos diseñado y que forma el eje central de mi tesis. El taller... No, no. El taller se estructura en tres partes. Primero haré una introducción, hablaré un poco del proyecto, del contexto, de cómo es la aplicación y luego haremos dos ejercicios prácticos en los que habrá que utilizar los ordenadores de cada uno para ir siguiendo el ejercicio, pero si no, yo voy haciéndolo y lo vais viendo. Bueno, ¿qué es Sim4Plan? Sim4Plan es un proyecto prueba de concepto, que son un tipo de proyectos nuevos que salieron hace un par de años y en el que pues, en la primera convocatoria participamos nosotros. Están enfocados a una transferencia de los conocimientos que se han adquirido en otro proyecto anterior. En nuestro caso, este proyecto fue Transurban, que duró 3 años, y entonces en esos 3 años nosotros adquirimos una serie de conocimientos que este tipo de proyectos de prueba de concepto pues, buscan que nosotros transfiramos al resto de la sociedad, que no solo se quede ahí en nuestro ámbito científico, académico, ¿no? Entonces, pues, este tipo de proyectos pues, nos buscan que nosotros, pues, de alguna manera, busquemos la forma de pues, configurar una manera de hacer llegar a la sociedad pues, esos conocimientos. ¿Qué objetivos tenemos nosotros concretamente en Sim4Plan? Pues podríamos desglosarlo en 4. El primero de ellos es que queremos desarrollar un prototipo de sistema multiusuario para la ayuda a la planificación que integren la simulación de cambio de uso del suelo y transporte. Esto es una frase larga, ¿no? Compleja, que ahora iremos entendiendo un poco más. En segundo lugar, pues queremos controlar esa aplicación en entornos controlados. En tercer lugar, pues queremos analizar la viabilidad que la aplicación tiene, pues ya sea para un escalado o para una explotación económica. Y en cuarto, pues eso, lo que comentaba, diseñar una estratégica de explotación económica. Pues el proyecto lleva ya casi 2 años de recorrido, estamos ya en nuestro punto final, nos quedan pues, aproximadamente unos 5 meses para que se acabe. Y como aspectos clave que nos propusimos al principio del proyecto es que pues, teníamos que, por un lado, incorporar escenarios disruptivos. Esto pues, hoy en día cobra mucha importancia, ya no solo por el COVID y todo el tema del auge del teletrabajo, sino la IA. La IA, pues probablemente en 5 años le coma mucho terreno a muchos sectores de trabajo. Luego tenemos el enfoque de que sea algo modular, es decir, que no solo se enfoque en planificadores o en empresas, sino que definamos varios paquetes de funcionalidades que se ajusten un poco a diferentes perfiles de usuario. En tercer lugar, lo estamos utilizando, bueno, este enfoque modular pues, se basa en estos entornos de co-creación, ¿no? Es decir, nosotros no diseñamos la herramienta como nos da la gana. O sea, intentamos que haya un flujo de comunicación con diferentes stakeholders, ¿no? Ya sea población, planificadores. Ahora mismo estamos en ese proceso de hacer talleres con diferentes conjuntos de stakeholders. Entonces, creamos este entorno de co-creación pues, que nos permita tener una discusión con diferentes potenciales usuarios de la aplicación, pues, que nos dé un poco una ruta, ¿no? Pues hacia dónde ir. Y pues, bueno, hoy en día, en la era de la complejidad, tenemos que utilizar pues, unas técnicas sofisticadas, complejas, y ahora os detallaré. Concretamente, yo formo parte de la Universidad de Alcalá. Sim4Plan es un proyecto coordinado, es decir, hay 2 universidades implicadas, la UPM, la Politécnica de Madrid y la de Alcalá. Nosotros en Alcalá nos dedicamos a lo que es el desarrollo tecnológico
y en la UPM pues trabaja más con el escalado, el tema del diseño de talleres, también la validación. Lo que es el desarrollo pues ya está prácticamente terminado y estamos en esa fase de validación. Tanto el escalado como el plan de financiación pues es algo que es transversal. ¿En qué se fundamenta Sim4Plan y la aplicación? En el uso de autómatas celulares, algunos habréis escuchado de ellos. Básicamente son un sistema de ejecuciones iterativas en las que pues, en cada paso vamos calculando unos coeficientes que hacen que los píxeles pues, vayan cambiando de valor. En nuestro caso, nosotros hemos ido un paso más allá y ya no trabajamos con base raster, sino en base vectorial. Parecería que es algo sencillo, pero entraña bastantes complejidades. Y básicamente, pues como podemos ver en esta imagen, pues este automata celular vectorial, básicamente en cada iteración va recalculando una serie de parámetros que ahora veremos y va cambiando los usos del parcelario. Aquí se refleja solo crecimiento, pero también se puede cambiar y reconfigurar la estructura espacial, ¿no? Y en segundo lugar, que ahora hablaré, pues podemos trabajar con diferentes escenarios futuros. En función del escenario tendremos una serie de cálculos que harán que estas transformaciones parcelarias iterativas sean de una manera u otra. Hasta ahora, pues, ¿qué resultados tenemos de Sim4Plan? En primer lugar, tenemos el clasificador catastral. Esto ya se presentó en la GIDE del año pasado. Es un resultado esencial. Nosotros trabajamos con Catastro y esto pues, nos supuso unas necesidades de trabajar con Catastro que al final pues, aprovechamos la oportunidad y diseñamos un plugin para QGIS pues, para trabajar con datos catastrales de alto detalle. Y bueno, pues, en la gira del año pasado ya lo presentamos. Y pues en segundo lugar lo que es la aplicación en web en sí, ¿no? Que pues ahora trabajaremos y veremos en detalle. Bueno, pues esto es la interfaz, pero vamos, ya lo iremos viendo. Como comentaba, este proceso iterativo, este cálculo de parámetros, pues se puede configurar pues, en base a diferentes escenarios. En Sim4Plan pues, tenemos dos tipos de escenarios, unos preconfigurados, que son los que pues, desde nuestro conocimiento y expertise que hemos adquirido durante los años hemos hecho nosotros, es decir, pues los diferentes parámetros en los que se puede configurar el modelo pues están aquí establecidos para cada tipo de escenario, que repito, ahora veremos. Y uno personalizado, este ya es para un corte más técnico, en el que pues, el usuario podrá definir pues, una serie de parámetros que le permitan configurar el escenario como él quiera. Bueno, pues tanto los de parámetros. ¿De qué parámetros estamos hablando? En primer lugar, en la cantidad de crecimiento. Bastante claro, ¿no? Pues cuánto crece de cada tipo de uso. ¿Crece mucho, poco? ¿Cómo crece? Pues crece muy compacto o muy disperso en el área. Crece compacto y disperso, pero los usos ¿cómo se agregan? ¿Están segregados entre sí o se mezclan, no? Esto se entiende un poco mejor con la ciudad de 15 minutos, ¿no? Que hace poco pues, ha tenido su difusión. Bueno, pues la ciudad de 15 minutos estaría más enfocada a un entorno urbano mezclado en el que haya pues, una mezcla de usos que permitan una agilidad en el entorno urbano entre diferentes zonas. Y por último, la presencia no de corredores verdes. Es decir, las diferentes zonas verdes que hay en la ciudad se conectan entre sí o no, o se disminuyen. Y por último, tendríamos la accesibilidad, que es el parámetro que nos está modelizando lo que es el transporte. En Sim4Plan usamos 4 tipos pues de viario, de elemento espacial relativo al transporte. En primer lugar, tendríamos los accesos a la autovía. Trabajamos solo con los accesos y no con las autovías en sí, porque no es realista pensar que haya una autovía cerca que te permita acceder a ella, ¿no? Hay que tener un acceso hacia ella.
En segundo lugar, el diario, como no. Y las paradas de bus y de tren. Estos 4 elementos son los que de momento nosotros trabajamos para trabajar pues, eso, la accesibilidad de cada parcela y cómo de bien está comunicado. Y como no, pues habrá que hablar de todos los datos que utilizamos, ¿no? En este congreso, pues, esta jornada, está muy patente esto de los high value data, los conjuntos de datos de alto valor, ¿no? Yo pues, creo que el taller puede ser un buen ejemplo de la importancia, ¿no? De que haya datos que sean accesibles fácilmente, que tengan buenos metadatos, etcétera, ¿no? Porque a gente como nosotros de las universidades, pues nos permite un sinfín de análisis, ¿no? El taller es un ejemplo de ello. Con muchos datos, muchos conjuntos de datos de alto valor, podemos trabajar y pues dar lugar a aplicaciones como esta, ¿no? En primer lugar, como comentaba anteriormente, trabajamos con Catastro. No trabajamos de momento con el Catastro de alta, bueno, el que tiene más datos, porque en el momento en el que esto se diseñó, pues Catastro no permitía descargar provincias, solo era municipio, entonces era inviable. Y pues trabajamos con el Catastro de IPIRE, que tiene un poco menos de precisión, pero sigue siendo bastante útil. En segundo lugar, pues para accesibilidad trabajamos con estos cuatro conjuntos de datos. Pues del CENIC descargamos las carreteras, el viario, las estaciones de tren, pero en las estaciones de autobús, por ejemplo, sí que nos vemos obligados a utilizar OpenStreetMaps porque pues, tiene más datos, es mucho más fácilmente accesible, etcétera. Y esto también no es un conjunto de datos que se dé a nivel nacional. En el segundo lugar, pues utilizamos otra serie de capas de datos que necesitamos para corregir el catastro de INSPIRE, porque yo no sé si habéis trabajado alguno con el catastro de INSPIRE, pero tiene una serie de problemas, como por ejemplo hay parcelarios que representan carreteras, lo cual a nosotros no nos interesa. Lo mismo pasa con la vía del tren, con los ríos. Entonces eso lo necesitamos eliminar para que no lo tenga en cuenta en la simulación. Y estos 3 tipos de datos pues los utilizamos para descartar parcelas que no deberían estar en la simulación de cambio de uso del suelo. Y también pues vemos qué parcelarios son zonas verdes o edificios singulares, porque eso no deberían de cambiar, ¿no? El templo romano no debería de cambiar de uso, por ejemplo aquí. Y pues también tenemos una serie de restricciones, como son pues, los espacios naturales protegidos, que nos evitan que una serie de parcelas cambien de uso. Así que bueno, hasta aquí un poco el contexto de lo que es el proyecto. Esta pequeña introducción, pues, un poco para ver la barrera de pues, una aplicación que probablemente en un ámbito como este pues, choque un poco. Y entonces, pues, ahora haremos los 2 ejercicios. El primero será utilizando un perfil básico, en el que pues, podremos ver un poco cómo es la aplicación, pues, cómo se simulan, cómo se seleccionan los municipios, qué escenario hay, qué horizonte temporal se pueden utilizar, bueno, un poco eso. Y luego haremos un ejercicio de perfil avanzado. En este ya podemos cambiar, pues, seleccionar parcelas, cambiarlas de uso, construir carreteras, definir carreteras, parada de autobús, parada de tren. También podremos definir zonas verdes, ahora lo veremos. Y bueno, pues ahí hay una serie de funcionalidades más concretas y pues veremos si podemos explorar algún caso práctico. Así que pues más o menos hasta aquí. Ahora lo que os pediría que hiciéramos es que nos registramos. Bueno, no nos hace falta que nos registremos para el primer ejercicio, pero para el segundo sí. Si no queréis hacerlo no pasa nada, yo lo voy haciendo. Si tenéis alguna duda, pues por supuesto estáis... invitado a preguntarme cualquier cosa.
No sé si se ve la... ¿Sí? Bueno, está la dirección. No sé si la puedo poner en el chat. Es una aplicación web simple, somos una universidad, somos 2 personas prácticamente trabajando en esto, así que no es la gran cosa, pero bueno. Bueno, una vez accedemos a la aplicación, ¿tú estás bien ya? Sí. Pues tenemos, como comentaba, el perfil básico y avanzado. Para el básico no hace falta nada, simplemente entra y ya puedes simular y ver un poco diferentes escenarios. Para el avanzado sí, es un registro que tarda un minuto. Y el profesional, que es más complejo, que ya sí que te permite pues, construir escenarios, etcétera, también hay que registrarse. Sin registrarse, vamos al básico y nos encontramos esta pantalla en la que vemos pues, un mapa de España y pues, un sinfín de municipios. Aquí para la selección de municipios pues tenemos la opción de irnos a los desplegables de cada provincia. En nuestro caso que estamos ya aburridos de hacer Alcalá, pues nos iríamos a Madrid y podríamos seleccionar Alcalá desde aquí. Como veis, pues una vez vas seleccionando la provincia y el municipio, pues este visor te va haciendo el zoom, te va mostrando. Y pues hay que tener en cuenta una serie de factores al elegir un municipio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no podemos elegir cualquier municipio de cualquier zona de 1000 habitantes, porque no es realista. No es realista porque tampoco tenemos información de qué evolución ha tenido los últimos 10, 20 años. Entonces, aquí en la advertencia, digamos, hay que tener en cuenta pues, que cuando seleccionamos un municipio tiene que ser pues, uno que haya tenido un desarrollo urbano importante que nos permita evaluar un poco su trayectoria histórica, ¿no? Entonces, cuando uno quiere seleccionar un municipio pequeño, pues lo mejor es hacer la selección de su área urbana funcional, ¿no? Pues seleccionar pues, no solo ese, sino los colindantes para ver un poco la envergadura de ese entorno urbano, ¿no? Pues nada, aquí tenéis esa advertencia. Cuando no está enmarcado dentro de una área urbana funcional, pues podemos seleccionarlo escondido. En el caso de Alcalá, pues tiene ya suficiente envergadura como para poderlo coger al solo, pero ya digo pues que podemos coger varios y no habría ningún problema. Por supuesto, pues también podemos interactuar con el mapa y podemos seleccionar los municipios pues, que necesitamos. No sé si tú quieres simular alguno en concreto, por curiosidad. Sí, sí, sí. Este, ¿no? Sí. ¿Porque eres de allí o...? Ah. Pues nada, pues seleccionamos uno, el que nosotros queramos, siempre teniendo en cuenta esta advertencia de que tiene que tener una notoriedad. ¿Se me eliges uno? No, puedes elegir todos los que quieras. Es verdad que lo suyo es que sean contiguos. Es decir, si cojo Camarma y cojo Chinchón o Pinto, pues no tiene mucho sentido. Uno tiene influencia sobre el otro. Cuando uno elige varios municipios, pues se retroalimentan entre sí. Pero sí, podemos coger los que queramos. Cuando le vamos a continuar, pues vemos los escenarios. Y en esta pantalla se me ven un poco regular. Sí, mejor. Bueno, estos son los escenarios que nosotros habíamos construido en base al conocimiento que tenemos. Siempre se trabaja con un escenario tendencial, es decir, aquel que pues, ve lo que ha ocurrido hasta ahora e intenta seguir esa tendencia. Para el caso en español, pues
Si las cosas siguen así, pues sigue habiendo un crecimiento urbano, hay una baja mezcla de uso, suele ser bastante disperso, aunque sí que se está enfocando un poco en que haya espacios verdes, ¿no? Y frente a este escenario tendencial, pues tendríamos 4 escenarios disruptivos, más o menos disruptivos, ¿no? Por ejemplo, este de altos niveles de inseguridad, pues es bastante disruptivo porque implica que haya una segregación social, mucha menos mezcla de uso, pues que las residencias se segmenten en zonas concretas, que estén protegidas, etcétera. Y pues que, por tanto, haya una prevalencia de vehículos privados. Pues aquí hay 3 más. El de superpoblación, pues hay mucho crecimiento, pero hay alta mezcla, el desplazamiento es mixto, también hay espacios verdes. Centro urbano no motorizado es lo que está ocurriendo en la mayoría de sitios, se está peatonalizando todo un poco. Pues de nuevo vuelve a haber una mezcla de uso, desplazamientos mixtos, etcétera, ¿no? Bueno, y aquí pues abajo podríamos ver, no sé por qué no carga, pues esas características que comentaba al principio, ¿no? Pues cada uno de estos escenarios tiene una configuración predefinida en torno a estas características. Pues si es segregado o mezclado, o muy segregado o muy mezclado, estos serían pues, los casos extremos. Si es muy disperso o compacto, cuánto crece de cada uso y la presencia de corredores verdes. En esta tabla, pues podríamos ver eso un poco más visual, ¿no? Bueno, no había comentado, pero nosotros trabajamos con 3 tipos de uso, los más importantes que son el residencial, industrial y comercio y oficina. Sí que es verdad que el residencial pues, se podría desglosar en unifamiliar y plurifamiliar porque es una distinción importante, pero de momento en el catastro de INSPIRE, bueno, en el momento en el que diseñamos todo esto, creo que no existía esa diferenciación. Pero bueno, como las cosas cambian tan rápido y de un año para otro, pues el catastro de alta detalle ha cambiado también. Está por ver, ¿no? Si esto se queda así, bueno, ya en base al plan de escalado veremos qué hacer. Bueno, aquí vemos pues cómo se define cada tipo de escenario en cuanto a pues, estas características, ¿no? Cuánto crece de cada uso, el transporte predominante, la diversidad, la dispersión y si hay corredores o no. Bueno, esto de los corredores es un poco relativo porque no podemos simular corredores. Es algo muy difícil, es una cosa muy abierta al ejercicio concreto que haga el plan urbanístico. Entonces aquí en el perfil básico pues pierde un poco de peso, ¿no? Porque no es factible. Luego en el perfil avanzado sí que podremos pintar, o sea, introducir nosotros un corredor verde. Vale, pues una vez visto esto podemos seleccionar uno, el más disruptivo sería este, y aquí pues tenemos una descripción más o menos detallada, pues en la que vemos esa característica que había comentado al principio y una selección de un horizonte. Este horizonte define en ese automata celular, cuando yo hablaba de iteraciones, pues cuantos más años introduzcamos, más iteraciones va a ejecutar el modelo y más tiempo va a tardar, pero nos va a dar una visión futura más amplia, ¿no? Más de 30 años parece pues, muy osado, ¿no? Predecir, bueno, predecir, tampoco intentamos predecir, obviamente, pero intentar prever lo que ocurrirá en un plazo mayor a 30 años es altamente complejo, ¿no? Pero bueno, podemos elegir, por ejemplo, 20, que es un horizonte moderado para ver pues, diferentes cambios. Y una vez le damos a continuar, el servidor pues, le pide a Inspire que le dé la capa del municipio, le pide tanto el parcelario como las construcciones y al vuelo hace una clasificación y nos permite ver este mapa, ¿no? Estos son los usos actuales que existen en Camarma. Pues está altamente segregado.
Aquí pues tenemos una zona muy industrial y pues el centro es prácticamente residencial, pero supongo que la mayoría será unifamiliar. Y bueno, pues hay equipamiento, aquí en la leyenda podemos ver lo que es cada tipo de uso. En esta barrita pues ya lo veremos con el perfil avanzado, en que podremos pues introducir por diferentes capas, corredores, etcétera. Vale. Y si le damos a continuar, pues empieza a simular el modelo. Pues va haciendo esas iteraciones que comentaba. Y aquí tendríamos lo que es el resultado. Bueno, aquí hay varios elementos, ¿no? Hay un mapa con la situación inicial que nos permite ver pues, ese mapa anterior que teníamos y un mapa con los resultados de la simulación. Vemos aquí pues, el año inicial y el final. Este lo cuenta también, o sea, la suma serían 20 años. Y podemos alternar entre varias pistas, ¿no? En función de la forma que tenga el municipio, pues será más cómodo pues, utilizar esta visualización o... Entonces, estos mapas están sincronizados y pues, nos permiten ver un poco los cambios que se suceden, ¿no? En la leyenda podemos ir viendo diferentes capas, ¿no? Pues podríamos ver la vista satelital, el mapa base, el transporte, la red viaria que existe, las paradas de autobús que existen, paradas de tren, cámara no hay. Esto sería lo que hay, ¿no? En un inicio. Y, pues, otros elementos que son, pues, además de los que se simulan, pues el resto de usos que existen en el parcelario, ¿no? Como puede ser para zonas verdes o el equipamiento, el edificio singular. Esto lo podemos de momento obviar. Y, bueno, pues parcelas que no están edificadas. Y tendríamos pues, en los cambios que se producen. Por ejemplo, si desactivamos esto, vemos qué cambios se producen, ¿no? Qué parcelas crecen. Bueno, pues en este escenario, para Camarma, pues se producen estos cambios, ¿no? Aquí crece una zona de comercial y el residencial pues crece alrededor del residencial que hay. Como ya es un municipio muy segregado, pues lo normal es que crezca pues, de la misma manera, ¿no? En este escenario, lo que veíamos es que, pues, dado esos niveles de inseguridad, las zonas residenciales tienden a segregarse, a apartarse de donde haya mucho movimiento. Y, pues, hombre, pues, yo creo que se puede ver que bueno, porque crece aquí un clúster de uso residencial pues, que sigue ese patrón, ¿no? que ya tenía Camargo. Claro, yo no sé, la evolución histórica que tiene Camargo, quizás es un municipio relativamente pequeño como para simularlo solo, pero bueno, yo creo que los resultados más o menos se pueden. Vale, pues ya tenemos un municipio, si queréis pues podemos simular otro para ver pues, cómo cambia el panorama. Podemos, por ejemplo, coger el de sostenibilidad, volver a seleccionar 20 años y volver a ver, bueno, aquí hay otro, este no lo he visto. Y ver pues cómo simula con este escenario. Pues la predicción, o sea, ¿qué variables son para escribir?
va a crecer aquí o tanto porcentaje o qué algoritmo tiene que variable para hacer cada escenario. Pues esto. Pues por un lado es la accesibilidad. Sí, ahí está. Por ejemplo, pues se calcula, por ejemplo, en el escenario de alta inseguridad solo se tienen en cuenta los accesos a autovía, porque la movilidad es predominantemente en coche. Entonces, en ese escenario, las paradas de tren no tienen peso, sí que tienen peso los accesos. Entonces, en cuanto al parámetro de accesibilidad, lo que tiene peso es esta capa de acceso a autovía. ¿Cómo se calcula esto? Pues se calcula la distancia de cada parcela al elemento más cercano y se le invierte y se normaliza. Eso para saber la aptitud, es decir, lo bueno que es esa parcela respecto a esa variable. Esto es la accesibilidad. Luego, la cantidad de crecimiento pues es un valor que depende de lo que ha crecido anteriormente. Es decir, si hemos cogido 20 años, pues el algoritmo ve en los 20 años pasados lo que ha crecido y pues esa cantidad de tendencia le añade un factor de proporción, es decir, crece lo mismo que hace 20 años, crece un poco más o crece un poco menos. Ahí hay un factor de cantidad de crecimiento de cada uso en cada escenario. No te puedo decir ahora mismo todos los valores porque no me acuerdo, pero en el de alta inseguridad pues hay más residencial, hay poco comercial, hay poco crecimiento comercial, e industrial creo que también hay poco. Entonces, tú ves lo que ha crecido antes y pues le aplicas un factor de, bueno, crece un poco menos de lo que ha crecido o el doble. Pues cada escenario tiene eso. Luego el grado de dispersión es una combinación. No te puedo definir concretamente cómo se calcula porque son una serie de fórmulas que se aplican a cada parcela con una serie de, bueno, se llaman ecuaciones de atracción-repulsión, que es un cálculo relativamente complejo, pero básicamente, tanto para la dispersión como para la mezcla, a cada parcela se le calcula un potencial de cambio. Entonces, hay una serie de parámetros para cada escenario pues, que definen cómo se debe de comportar un uso frente al otro y un uso frente al espacio, digamos. Es decir, pues el residencial crece junto a residencial, pues eso tiene una serie de parámetros y cada parcela del municipio pues se le calcula. Se le calcula para cada uso. Eso, bueno, es un método que está vectorizado y pues, cuando simula, pues cada iteración le va calculando todos los parámetros a todas las parcelas y las que tengan el valor más alto para cada uso son las que van a crecer. ¿Cuántos años de la Depende del municipio. Los municipios pequeños, como no tienen mucha información, pues tú puedes simular y no te crece nada, porque no hay datos. Pero en Madrid, por ejemplo, depende de Inspire. Lo máximo que nosotros utilizamos son 50 años. Más de eso tampoco es muy realista. Podrías hacer 50 años en Madrid, sí. Tardaría mucho porque Madrid tiene millones de parcelas y depende del año que cojan. Sí, depende un poco de cómo esté el lado de Inspire. Dependemos un poco, pues sí, de ese conjunto de datos de alto valor. Inspire no, o sea, los datos catastrales de Inspire, que son los que puedes hacer una descarga masiva, etcétera, no tienen toda la información catastral que se puede acceder con el registro. No sé si has descargado datos de catastro que tienes que, bueno, con un certificado, tienes que descargarte los datos alfanuméricos y tal. En Inspire directamente, ¿no? Esos datos de alto detalle te darían más información, pero es más complicado. Antes no se podía, ahora sí, ahora lo puedes descargar cada provincia, puedes descargarla y clasificarla, que eso es un trabajo que estamos haciendo ahora mismo, pero en su momento no se podía hacer, entonces tuvimos que decantarnos por utilizar Inspire, que sí que se podía.
Depende del municipio, ciertamente, pero cuando haya cierta envergadura, yo creo que 50 años es fácil. También más de eso no es realista simular más de eso. Gracias. Ah. Bueno, ¿qué cambios se producen aquí? Estamos viendo qué cambios se producen en el escenario de sostenibilidad en Camargo, ¿no? No se produce el cambio. ¿Cuál es No se produce el cambio porque probablemente no haya reconfiguración espacial. Es lo que comentaba pues de los datos que hay. Como tu pregunta bien formulada, probablemente en Camarmas no haya datos de crecimiento en los últimos 20 años. Y en el de sostenibilidad no tenemos una reconfiguración espacial. Es decir, aparte del crecimiento normal que se produce, pues una parcela sin edificar, pues crece, también hay una reconfiguración. En el escenario anterior había una reconfiguración. Entonces, debido a esa reconfiguración, se ha producido crecimiento en otros sitios. Como aquí no había reconfiguración, pues no ha crecido. Pero bueno, pues podríamos haber cogido otro municipio. Voy a quedarme con Alcalá, que sé que no me va a servir de ejemplo. No sé si tiene alguien una duda por aquí. Es hasta las 12:20, ¿no? Esto termina a las 12:20. Sí, A ver, a que tú vas después. Bueno, pues Alcalá tarda un poco más porque hay más parcelas. Para cada parcela hay que calcular un montón de parámetros. Al meterle más años, pues tarda un poco más. Vale, pues aquí tendríamos el resultado de Alcalá. Pues este es el tipo de crecimiento que se produce. Crecimiento prevalentemente porque en el de sostenibilidad creo que no hay tanta reconfiguración espacial. No podemos quitar los equipamientos. Bueno, pues por ejemplo aquí podemos ver que hay cierta mezcla. Vemos que pues, los crecimientos que se producen son más mezclados. Estamos ahora en el proceso de hacer los talleres de validación. Bueno, en teoría esto queríamos que fuera también un poco, que nos sirviera un poco de validación porque aquí pues, hay muchos entes públicos, es un espacio pues, de relevancia, pero bueno, pues, no ha podido ser. ¿Qué se le va a hacer? Pero sí, tenemos un taller hecho con ciudadanía, en el que pues, queremos ver si la ciudadanía esto le sirve de algo, porque seamos claros, la ciudadanía no tiene la misma capacidad de ver el lenguaje cartográfico, entonces para ellos es más difícil interpretar esto en un mapa de dimensiones, cambio de uso, pero es necesario. Es necesario porque
Se habla mucho de conjunto de datos de alto valor, que tienen que ser accesibles, pero accesibles también a la población, ¿no? Y el hecho de que la población pues, tenga acceso a esos datos requiere también que tengan la capacidad de comprender cuál es el valor de esos datos. En sí, pues este tipo de aplicaciones como la nuestra, pues ayuda a eso, ¿no? Que se ponga en valor todos esos datos. Y pues estamos en ese proceso, todavía lo estamos trabajando. Lo que es el desarrollo está terminado, lo que es, digamos, el ajuste de los parámetros, cómo se deben comportar, etcétera, pues ahí aún podemos hacer trabajo. Porque bueno, hay un cuestionario en el que queríamos que nos comentarais si los resultados son bien, son realistas o no. Y si no lo son, pues tendríamos que ver por qué, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, en Alcalá, pues el escenario de sostenibilidad en el que ahí prevalece el crecimiento frente a la reconfiguración, pues se ve que hay un crecimiento pues, mezclado, ¿no? Favorece esa diversidad funcional de los entornos urbanos, etcétera. Bueno, visto esto, que es el perfil básico, no tiene mucha historia, simplemente selecciona, simula y ya. Pues el que quiera, yo le pediría que se registre, que se tardan, nada, 2 minutos. Y una vez uno se registra, pues accede al resto de funcionalidades. No sé si hay alguien registrándose online, pero bueno. Nos queda poco tiempo y no te voy a robar a ti. ¿Qué tenemos para hacer en el perfil avanzado o profesional, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? El perfil avanzado. Pues tenemos los mismos escenarios preconfigurados, en este caso, nos podemos quedar en este. Podemos seleccionar pues, los mismos rangos y aquí se nos activan diferentes áreas. El primero de ellos es el cambio de uso de parcela. Esto lo que nos permite es, pues, en un plan, pues, no sé, industrial, urbanístico, cambiar una serie de usos y ver cómo esos nuevos usos afectan a la zona. Podemos seleccionar varias parcelas con el Shift y asignarles un nuevo uso, por ejemplo, pues, residencial. ¿No? Bueno, le podemos cambiar el uso. En este escenario, pues también podemos dibujar carreteras. Como comentaba al principio, trabajamos con los nodos de acceso, no con las carreteras en sí. Entonces, al dibujar una carretera, pues nosotros generamos los nodos con intersecciones, con una serie de buffers. Cuando añadimos un elemento, tenemos que guardarlo. También, pues, esto no debería estar así. Bueno, aquí deberían aparecer también las carreteras. Lo que podemos hacer es dibujar directamente el nodo. Dibujamos una serie de nodos aquí.
Bueno, una vez hemos introducido nuevos elementos, pues vemos en la simulación cómo afectan en base al escenario escogido. Y bueno, yo creo que con esto ya podemos terminar. Bueno, esta sería la simulación de los cambios en función de las nuevas parcelas introducidas, los nuevos nodos, etcétera. Podemos ver los nuevos nodos que hemos añadido, la nueva carretera. Podemos ver cómo se producen los crecimientos respecto a lo que hemos introducido. Y poco más, me quedo sin tiempo. Así que bueno, hasta aquí. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, queríamos que nos dierais un poco de feedback, lo voy a dejar online, por si alguien quiere responder al cuestionario. Y nos sale bien, pero si alguno quiere responder, pues está totalmente invitado para que nos digan pues, si esto es útil o no es útil. Al final, pues el objetivo principal que persigue es pues, abrir un espacio de debate entre diferentes pues, planificadores y población que puedan ver pues, diferentes evoluciones de un municipio concreto o un conjunto de municipios, ¿no? Que puedan discutir pues, sobre qué acciones podemos hacer y cómo pueden desembocar eso en su futuro de 20 años o 30 o lo que sea, ¿no? Pues nada, doy paso a Adriana, ¿no? Sí. Pues,